Vamos al análisis internacional y ya nos acompaña el ingeniero José Blandón Castillo, como todos los días. Ingeniero, muchas cosas que están pasando a nivel mundial sobre esto que también están llamando a una audiencia a la ex primera dama de Perú, que se encuentra en México. Buenos días, ingeniero. Buenos días, José Luis. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. 2 días y unas horas para iniciar el año 23 y el fin del año 2022. Lo primero que debo decir, José Luis, es que me emocionó mucho la entrevista que le hiciste a la señora Lourdes y a su hijo Néstor. Observen ustedes y miren la nobleza que hay en estos dos seres humanos, que son, digamos, algo para tener en la mente en este periodo tan especial, que ya pasó Navidad y estamos en Año Nuevo. Observe la mirada de la mamá hacia su hijo. Qué ternura en esos ojos de ella. Solo una madre es capaz de mirar de esa forma desde el fondo de su corazón. Ella está sufriendo, sufre su hijo. Ella sabe lo que está viviendo su hijo. Y la impotencia, pero la firmeza que le da la fuerza del amor. Creo que es una de las mejores entrevistas que tú has logrado y al final se sintió. No, y es la primera entrevista, ingeniero, que me afecta tanto que no pude continuar. Se notó. Sí, es la primera vez se que notó. me sucede. Y tú eres un gran profesional del periodismo. Pocas veces, esta es la primera vez que yo veo que algo de eso te pasa. Sí. Bueno, te felicito y felicito a la señora Lourdes y felicito el valor de Néstor de enfrentarse con esa fortaleza a algo tan complicado como lo que está sufriendo él. Mis oraciones y la de este colectivo con ustedes. Ahí hay tres. Muchas cosas están pasando. Entre ellas, le comunico que el Papa Francisco ha informado al mundo de la gravedad de la situación del Papa Benedicto, que está en proceso ya final. Igual que desde Brasil recibimos información de que poco hay que hacer, se puede hacer en la salud para recuperar a ese astro, al rey del fútbol, Pelé. El Papa pide oraciones, nosotros pedimos un pensamiento para ellos y también para la señora Lourdes y su hijo. En el mundo están ocurriendo muchas cosas que usted debe conocer. Noticias que tienen impacto. Y le voy a comenzar porque hicimos un análisis de lo que estaba pasando, José Luis, en la región latinoamericana. Y comienzan nuevos elementos a generar más preocupación. Ayer, en Bolivia, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, líder de la oposición, Santa Cruz, para los que conocen Bolivia, es el centro de la actividad económica de Bolivia. No está a las alturas. Cuando usted llega a La Paz, llega a las alturas y cuando usted baja, está a nivel casi del mar. Bueno, Camacho fue detenido ayer, miércoles, por los incidentes, por las acusaciones que hay en el golpe de Estado. La Fiscalía y el gobierno alegan que esto es un procedimiento legal. Los seguidores de Camacho dicen que el gobernador fue detenido ilegalmente y en un acto de provocación. Y Bolivia entra ahora en otra fase de la inestabilidad política que ha caracterizado desde el golpe de Estado que se dio contra el gobierno de Evo Morales y la interrupción de ese proceso electoral. Hasta este momento, Bolivia vive una situación convulsa políticamente, característica de nuestra región. Mientras eso pasa allá en Bolivia, aquí, en nuestro hermano más pequeño de Centroamérica, en El Salvador, la alcaldesa de Soyopango, Nancy Montano, fue detenida con cargos de corrupción. Ella es alcaldesa por el partido de Bukele. Fue detenida bajo graves acusaciones y se encuentra en este momento a órdenes de la Fiscalía General. Soyapango está rodeada por más de 1.500, 9.000 tropas en eso que Bukele llama su lucha contra el crimen organizado, que le ha servido para no solamente atacar al crimen organizado, sino a todo el que se le opone.
Las cosas hay que hacerlas dentro del marco de la ley. Por ahí circuló una noticia falsa de la supuesta detención en Madrid del expresidente mexicano Felipe Calderón, cosa que estaba dentro de una noticia que al final decía que era falsa y que en algunas redes se pone como cierta. No es cierto que Felipe Calderón haya sido detenido en Madrid. Hubo una noticia falsa. Igual que falsa la noticia de que se iba a celebrar otro mundial, el final de la mundial. Eso era un inocente mariposa. Un inocente mariposa. Algunos cayeron en eso. Pero yo quiero hablarles sobre algunas áreas de interés para nosotros, pero quiero dar una noticia. Los mandos políticos de Ucrania sacan una noticia que dice: los pacificadores nos enviaron ayer sus mensajes de paz. ¿A qué se referían ellos? A que ayer Vladimir Putin y su Estado Mayor decidió enviar una de las cargas más altas de bombardeos a Ucrania. Unas horas antes, Vladimir Putin hablaba de un supuesto deseo de él de negociar. Y entonces, en forma irónica, los ucranianos dicen los pacificadores. ¿Usted recuerda que hay una película así? Los pacificadores. Los pacificadores son estos. Cuando usted quiere saber lo que Putin piensa, mire lo que hace, no lo que dice. Porque a lo largo de todo este periodo que se va, hoy estamos en el 11º mes de esa escandalosa, criminal agresión al pueblo ucraniano. Él pensó que esto era un bistec de 2 vueltas. Bueno, hoy Rusia paga el precio, pero lo paga más alto Ucrania. Ayer bombardeó y han matado oligarcas solo por oponerse a la guerra, en privado y grabados clandestinamente por la policía secreta, porque Putin no deja de ser lo que es, un oficial de inteligencia con una realidad que es la realidad de él, la que él crea, la que él dice y a la que somete al pueblo ruso, ahora cercenado en su libertad. Y por eso se ha producido un gran éxodo de rusos, de talentos rusos. Y esta guerra criminal entra en su día número 308, de lo que él pensó que era 455 días. Bien, y la guerra continúa bajo un frío terrible en Ucrania y Putin bombardeando las reparaciones eléctricas para matar de miedo y de frío al pueblo ucraniano. Y Lavrov diciendo que a Rusia le interesa tener una conversación para acabar con todo ese es el mensaje de los pacificadores. Los que creen, el grupo Wagner, este grupo privado que trabaja allá en el norte de Ucrania y que ha tenido su mejor año en África, ¿no? En términos financieros, millones de dólares este grupo obtiene de sus andanzas y matanzas en ese continente africano y está trabajando en Ucrania, este ejército privado de Putin que se utiliza para hacer agresiones sin que el gobierno obtenga. Pues ellos pueden decir, no somos nosotros. Bueno, el que dirige ese grupo es uno de los oligarcas más cercanos al señor Vladimir Putin. Hay una noticia que quisiera que el gobierno nacional le prestara mucha atención. José Luis, usted que ha venido siguiendo la pandemia en Panamá. En el mundo en general hay una grave preocupación por el nivel de desarrollo que ha tomado la epidemia de la COVID-19 en China. Los millones de casos que se están produciendo por día y cuyo pico deberá llegar en mediados de enero, por allí, en las estimaciones bioestadísticas que he visto, nos indican a nosotros que en este momento hay millones y millones de nuevos infectados. Los Estados Unidos, la India, Malasia, Italia, Francia estudia y el mundo en general está estudiando pedir que no solamente la visa, sino que todos los ciudadanos chinos
que vengan del continente de la República Popular China presenten un carnet de que son negativos al momento de abordar el avión. Fíjese. ¿Y por qué? Porque este extraordinario rebrote en la República Popular China va a generar, sin duda alguna, algún tipo de variantes, o ya está generando variantes. ¿Cuáles serán? ¿Cuán patógenas son? ¿Cuántos serán no patógenas? No lo sabemos. Y sería bueno que la República de Panamá, el Ministerio de Salud, tome medidas, porque ¿qué está pasando en China? Por este largo confinamiento a que Xi Jinping sometió a millones de chinos, se ha producido una especie de estampida. La gente quiere salir de China, lo que es normal. Pero al salir, crea un turismo peligroso, no porque sea la COVID original, la Delta o el Omicron, para el cual nosotros estamos vacunados. Y no existiendo todavía en Panamá la vacuna polivalente, nosotros podemos decirle a ustedes científicamente que no existe la inmunidad cruzada, es decir, la vacuna que es para el virus en su variante COVID o en su variante Delta o Omicron, o las que conocíamos aquí, no funcionan para las nuevas variantes. Entonces, ahora en China, la probabilidad estadística, porque cuando se reproduzca el virus, molecularmente hablando, pueden haber recombinaciones que produzcan mutaciones, eso es normal. Pero lo anormal ahora es que en poblaciones con infestaciones de ese nivel gigantesco, es casi seguro que vendrán variantes nuevas. Y quisiera exhortar al Ministerio de Salud a que pusiera a sus mejores técnicos, porque los tenemos. Panamá, si algo puede sentirse orgulloso del equipo técnico profesional, nuestros especialistas en virología, el Gorgas, nuestros médicos epidemiólogos, el gran trabajo que nosotros hemos hecho en controlar el virus. Hoy la infectación en Panamá es del 12%, ha venido cayendo. Pero hay nuevas variantes, nosotros no sabemos qué está pasando. Y una de las grandes preocupaciones de la India es esa. Por eso que los Estados Unidos ayer determinó que todo turista de la República Popular China, sea chino o no sea chino, que haya estado allá, y que haya estado allá, tiene, si para entrar al territorio de Estados Unidos, tiene que traer un certificado de negatividad al momento de abordar el avión. Reino Unido también va a tomar medidas. Sí, todo el mundo está tomando medidas y hay una gran preocupación por lo que está ocurriendo en la República Popular China. El presidente de China, Xi Jinping, se pronunció por primera vez sobre este tema, diciendo que quería que dieran la mejor atención. Pero los hospitales en China están sobrellenos. Hay gente, hay imágenes que estamos recibiendo en donde los muertos están en los hospitales. Y aquí en Panamá los muertos, ¿sabes? Cuando una persona murió de COVID, lo que hacen es que lo llevan, lo envuelto, lo meten en un ataúd, lo sellan y se va directo para la tumba. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado y creo que el Ministerio de Salud debiera emitir rápidamente una posición con respecto a esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran población, extraordinaria, buena población de China aquí, por muchos años. Desde la historia nuestra está ligada, del canal, todo. Entonces hay gente de allá que quiere venir, por razones entendibles, pero tiene que venir con protecciones para Panamá. Nosotros no podemos darnos el lujo de introducir una variante de ese linaje, de ese árbol genético que es el SARS-CoV-2. Es que le planteamos esto porque ya el mundo está tomando decisiones. Nosotros no podemos pasar desapercibido este hecho, porque yo sí creo, como el gobierno, que es necesario que nosotros continuemos con nuestras actividades económicas. Nosotros no podemos estar suspendiendo todas las actividades que estamos desarrollando, pero para hacerlo necesitamos que usted tome conciencia, que el ministerio tome acciones. ¿Qué es tomar usted conciencia? Acciones de mitigación. Lávese las manos con frecuencia, use la mascarilla. Ya en unos lugares de los Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, se están obligando ya a usar la mascarilla. Porque eso lo protege a usted. No solamente está el virus del COVID, la COVID,
está el virus de la influenza. Y hemos vacunado más de 1,5 millones de personas. Lo que es importante, nosotros tenemos una historia en materia epidemiológica de buena vacunación. Y además está el virus respiratorio que toca a los niños. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para mantener el país abierto. Usted tiene que cooperar. Y creo que el Ministerio de Salud debiera anunciar rápidamente qué va a hacer con estos turistas que vienen de la República China, porque Panamá tiene una gran colonia china que apreciamos mucho, que ha trabajado por muchos años en Panamá y que muchos de sus parientes quieren venir a pasear. Pero se está desarrollando esta situación extremadamente difícil. En nuestra América, déjenme primero seguir hablando de Asia. Ayer les dije a ustedes que la República de Panamá tiene que prestarle atención a su relación a un conjunto de naciones de esa región de Asia, no del Mediano Oriente, ni de Asia Central, a la Asia. El Japón es el tercer usuario del Canal de Panamá y constituye una de las economías más importantes para nosotros por múltiples razones. Japón históricamente tiene una relación con nosotros, usted conoce aquí, los productos japoneses, los carros japoneses. Y Japón ha tomado una decisión, forma parte de un bloque que ha decidido enfrentar el armamentismo y las provocaciones de Corea del Norte, que en forma continua lanza cohetes sobre el Japón con amenazas nucleares. Los cohetes no tienen carga. Entonces Japón ha tomado una decisión histórica desde la Segunda Guerra Mundial de rearmarse. Y Japón se conoce como el imperio del sol naciente, no porque el sol nació por allá, no. Es que Japón siempre ha sido una nación poderosa. Es la tercera economía y hasta ayer era la segunda economía del mundo. Es económicamente mucho más poderosa, pero con creces con respecto a Rusia. Antes de Ucrania y después de Ucrania, mucho mayor. Entonces, Japón juega un papel importante aquí en Panamá. Tiene fuertes inversiones y nosotros tenemos que darle seguimiento. ¿Qué pasa con este armamento? ¿Qué se utiliza para la producción de armas? Materias primas, ¿como cuáles? El cobre. ¿Qué nos está indicando a nosotros con este rearmamento? ¿Qué está pasando también en Alemania? ¿Qué está pasando en Polonia? ¿Qué está pasando en Suiza, en Finlandia, en Suecia? ¿Qué está pasando en todos los países que son fronteras con la Federación Rusa? Este rearme global está produciendo un incremento de la demanda de materia prima que no lo vamos a tener en el 23, pero lo vamos a tener 24, 25, 26, 27. Por eso la importancia de la negociación que estamos haciendo nosotros, porque nosotros hemos puesto regalías de 13, 14, 15 y 16. Las regalías, y entiéndase regalías como el pago por el uso el material, más altas de nuestro continente. Nadie tiene esas regalías tan altas. Nadie. Entonces es importante mirar esto de Japón, mirar lo que está pasando en Corea del Sur. Esa es extraordinaria expansión. En el año de 1986, Corea del Sur era una economía parecida a la nuestra, en términos de rezago. Hoy Corea del Sur es uno de los países de economías desarrolladas. ¿Qué hizo Corea del Sur que no hemos hecho nosotros? Bueno, una formidable reforma económica y educativa. La educación en Japón y Corea del Norte, Corea del Sur, es envidiable. Los niños coreanos, desde la primaria a la secundaria, salen manejando las matemáticas, las ciencias, la tecnología. Las familias están incorporadas al proceso de educación. Nosotros no vemos eso que usted, José Luis le presentó esta mañana. Esa madre de familia con consideración, no importa, agrediendo verbalmente a los maestros en una forma irrespetuosa. Hay miles de formas de reclamar, pero esa no es la forma de reclamar. En Japón y en Corea, en Taiwán y en Singapur, en Vietnam, la familia está incorporada al proceso educativo. Pero la educación responde a las necesidades de la revolución científico-tecnológica del siglo XXI y el entendimiento
que las reformas tecnológicas se están dando en ciclos cada vez más cortos. Antes tomaba 50 años en ver el desarrollo científico-tecnológico de la medicina. Hoy ese ciclo se ha reducido a 5 años y va rumbo a reducirse a 2 años. Es decir, usted cada 2 años se pone más ignorante, por decirlo claramente, del conocimiento con respecto al desarrollo global, en términos de medicina, en términos de biología, en términos de inteligencia artificial, en términos de matemáticas, en términos de la química, de la física cuántica. Y observe, cada vez es más difícil predecir las cosas porque las variables se producen a tal nivel de velocidad que lo que podemos tener son aproximaciones cuánticas a la realidad. Es la palabra que le uso. Entonces, es muy difícil. Le doy un ejemplo sencillo. ¿Quién de ustedes conoce qué va a pasar en el 24? En las elecciones panameñas. Es difícil saber porque la velocidad de cambios sociales se están produciendo a una rata increíblemente rápida. Y la dinámica política es de una naturaleza tal que nos hace imposible predecir. Entonces lo que tenemos son aproximaciones a las realidades. Si usted se va a Taiwán, Taiwán es la principal nación que produce microchip en el mundo. Y al no entregarle microchip a Rusia, se ha quedado Rusia sin los reemplazos de los chips que se utilizan para el lanzamiento de los cohetes y los aviones. Y están improvisando, sacando de las lavadoras los microchips. Tecnología norteamericana y tecnología que China Popular ha desarrollado, una parte es norteamericana. Y al tener el control de los microchips, recuerda que esto se desarrolló en los Estados Unidos, California. Entonces hay en Taiwán una formidable educación, igual que hay en Singapur. Singapur, igual que Panamá, tenía el mismo desarrollo que Panamá en los años 80. Mire el formidable desarrollo de Singapur. La única inversión extranjera que Singapur tiene, la tiene en la República de Panamá, con el puerto que tiene aquí. El puerto. Y mire los niveles tecnológicos de ese puerto, igual que el que tiene Panama Ports. Y los otros puertos nuestros son de alta tecnología. Entonces, nosotros debemos prestarle atención al desarrollo de esa región y debemos prestarle atención a lo que está ocurriendo en China, porque China es uno de nuestros socios. Pero también debemos entender claramente que la confrontación que ha diseñado el presidente Xi Jinping de poner a los Estados Unidos y a Europa como los enemigos de ellos, constituye desde mi punto de vista uno de los grandes errores de la conducción política de China Popular en este momento. Porque la gran revolución que llevó a China al segundo nivel de desarrollo se debió fundamentalmente a la comprensión de esa gran nación que es China, de que sus principales clientes son Europa y es los Estados Unidos, no es Rusia. Además, en el mundo moderno, los armamentos rusos han demostrado su nivel de ineficiencia y de obsolescencia. Son obsoletos. Es más lo que hablan que lo que verdaderamente está ocurriendo. Rusia, no hay la menor duda, tiene mayor cantidad de misiles para lanzar sobre Ucrania. Pero una nación que se decía del poder de Rusia no ha podido ni va a poder controlar a Ucrania porque cuenta con el apoyo de Occidente. Entonces se ha desarrollado una teoría nueva de la geopolítica de que hay que ser antiimperialista norteamericano. No importa los crímenes de Putin. Los Estados Unidos no invadió Ucrania. El que invadió Ucrania fue Putin, siempre diciendo que no lo iba a invadir. Y un 24 de febrero de este año nos desayunamos nosotros con esa brutal invasión que ha pagado un precio Rusia, que no es una economía desarrollada. Rusia es una economía subdesarrollada, una economía monoexportadora de petróleo. Y hoy el petróleo ruso se cotiza
en caída libre. Y la economía rusa cae y arrastra con ello a China. Entonces esta indefinición de la política exterior de China popular, confronta a Japón, la tercera economía, a Corea, uno de los grandes productores de barcos y consumidores de nuestro cobre, a Taiwán, uno de los grandes desarrollos de las nuevas tecnologías, igual que Singapur, y a la India. Y entonces en este mundo de complejidades surge una nueva confrontación. ¿Cuál es la confrontación? Globalmente ya tenemos una guerra comercial que se expresa en la alta tecnología, un bloqueo global contra Rusia y un bloqueo de Rusia contra Europa por el petróleo. No afecta a los Estados Unidos, los Estados Unidos tienen petróleo y gas natural para exportar. Y el comportamiento del fin de año de los Estados Unidos es extraordinariamente bueno. La administración Biden, yo entiendo perfectamente bien las preocupaciones de la República Popular China. Cuando usted recuerda al presidente Trump, que fue el impulsor de las vacunas, no se olviden, hay que darle el crédito, fue el impulsor de llamar al virus el virus chino y de una campaña extraordinariamente negativa contra la República Popular China. Sin embargo, no hablaba de Putin. Y para él Putin era lo máximo. Y Putin creyó que Trump había logrado destruir la unidad europea y la OTAN. La Unión Europea y la OTAN son las organizaciones más poderosas hoy. Y una política exterior adecuada de Biden logró la unidad europea, la unidad en el sudeste asiático. Y ya está sacando sus empresas de China. Y han puesto una cuarentena contra Rusia que afecta enormemente a ese país y que crea una nueva situación donde nosotros, los panameños, estamos llamados a jugar un papel por nuestra ubicación geográfica. Entender ese mundo, entender las necesidades de la gente, los errores que está cometiendo América Latina, es importante. A la vuelta, vamos a hablar del estado de las negociaciones de Minera Panamá. ¿Qué está pasando? Vamos a hablarle sobre las perspectivas. Ya se están hablando de las alianzas. Hoy se debe producir un almuerzo entre la gente de RM y Cambio Democrático. ¿Qué está pasando en el PRD? ¿Qué está pasando en el panameñismo que aspira? Hay un podcast que se lo recomiendo, está en Metro Libre, con el presidente del Partido Panameñista. Está moviéndose, se están preparando, el PRD se está movilizando, se está preparando para el proceso electoral que al voltear la próxima semana arranca el 2 de enero con la intervención del presidente de la República, Laurentino Cortizo, con la instalación de otro periodo de la Asamblea Nacional, la vuelta al debate de los diputados y las aperturas de los procesos electorales. Todo eso cuando regresemos.